Bueno, antes de empezar con la temática que vamos a tratar hoy vamos a estar con Derecho Privado 1, con dos ejes. Por un lado, persona jurídica y por el otro lado, el objeto de la relación jurídica privada, ¿sí? Vamos a ir haciendo un par de casos prácticos para que se vaya entendiendo y como les dije, ante cualquier cosa, me van escribiendo por el chat y repito o aclaramos algunas dudas. Antes de empezar, también, como siempre les digo, estas instancias de clases gratuitas, nosotros las hacemos los lunes con EFIP 1 y los miércoles con EFIP 2, y como les dije recién, son completamente gratuitas, sin embargo, siempre alentamos o en la medida de las posibilidades de cada uno, intentamos, si alguien quiere ayudar o cooperar con un cafecito, ¿sí? Yo les voy a ir mandando el link acá durante la clase, para obviamente poder mantener los costos y servicios de todo lo que nosotros pagamos para brindarles unas excelentes clases junto a los otros colegas, a los otros profes. Así que bueno, cualquier cosa van a tener el link de cafecito en el chat subido. Bien, como les dije entonces, vamos a ver Derecho Privado 1, una materia bastante amplia y son dos ejes que son bastante importantes, tienen sus particularidades, cada uno de estos que vamos a analizar. Vamos a arrancar con este eje número 3, que es persona jurídica, ¿sí? Ustedes ya han visto algunas características y algunas cuestiones de las personas humanas que nos sirve por ahí para comparar o para tener como puntapié para ver lo que es persona jurídica. Es bastante amplio, ¿sí? Vamos a hacer primero una ubicación, decir, bueno, ubicación legislativa, esto se los digo en todas las clases y se los voy a repetir siempre, estudien con un código al lado. Obviamente si tienen un código comentado, mucho mejor, pero con un código donde puedan ir y volver dentro de los artículos, donde los puedan ir vinculando, fantástico. Además de otro tipo de legislación que puede surgir en cada caso en concreto. En este caso, Código Civil y Comercial, en el libro primero, título segundo, vamos a tener algunas cuestiones respecto a las personas jurídicas. Después vamos a ir adentrándonos en otro tipo de normativa, pero a grandes rasgos, ¿dónde nos paramos para empezar a estudiar persona jurídica en el Código Civil? El artículo 141 nos da un concepto de persona jurídica y nos dice que son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Parece bastante abstracto, si se quiere, por ahí el artículo, pero me voy a detener en un par de cositas al respecto. Ya vamos a ver que hay algunas teorías doctrinarias al respecto de lo que son las personas jurídicas, pero entendemos esto, que son entes. Entes quiere decir que no es como la persona humana, que la persona humana adquiere determinada capacidad, firma con sus manitos, con su capacidad y demás cuestiones, sino que en este caso a la persona jurídica el ordenamiento le está otorgando esa aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. No es por el simple hecho de nacer como pasa con la persona humana y el transcurso del tiempo y demás cuestiones, sino acá está teniendo una creación legislativa, ¿sí? Y obviamente puede adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto. Toda persona jurídica va a estar creada con un fin, va a tener una finalidad, un objeto para el cual fue creada. Y dice el objeto y los fines de su creación, ¿sí? Bien. Hay distintas teorías al respecto, esto fue una discusión doctrinaria, que se las traigo a colación porque por ahí a nivel jurisprudencial todavía las vemos por ahí plasmadas o muchas veces surgen distintas discusiones según el autor que tomemos para leer parte de la teoría de las personas jurídicas y tenemos tres grandes teorías. Una de esas es la teoría de la ficción. Esto tiene que ver con la naturaleza jurídica de las personas jurídicas que nos dice que las únicas personas que realmente existen son los seres humanos. Un poco esto que les decía recién, bueno, ¿no? El ser humano existe, nace, existe, adquiere aptitud para contraer derechos, para tener derechos, contraer obligaciones y demás. Y siendo las personas de existencia ideal o personas jurídicas meras creaciones del legislador, ¿sí? De alguna forma es una ficción, es algo fingido, algo creado por el legislador que de alguna forma trata de asimilarlo a una persona humana, ¿sí? Estas teorías por ahí, como les digo, se puede ver más a nivel jurisprudencial o algunos doctrinarios las tratan un poco más, pero no es la más fuerte, si se quiere. La segunda gran teoría son las teorías negatorias, que las teorías negatorias directamente niegan la existencia de la persona jurídica y las consideran como un patrimonio de afectación.
Al negarlas, obviamente no las está reconociendo como personas, está diciendo que solamente son las personas humanas, las únicas personas válidas, si se quiere, y le está negando a la persona jurídica cualquier tipo de potestad, de atributo, por más de que el legislador se lo haya dado y demás. Entonces dice, son patrimonios de afectación, patrimonios de bienes, que no tienen un dueño o no tienen un sujeto, o son de propiedad colectiva. Son bastante, o sea, nos parecería bastante raro pensar esto, de hecho son teorías que han sido rebatidas y superadas y hoy prácticamente les diría que nadie las usa, pero bueno, se las traigo a colación porque puede que aparezcan en algún lugar. Y las teorías que, digamos, más peso tienen a nivel doctrinario, que más utilizamos de alguna forma, son las teorías realistas. Un poco los nombres nos van indicando de qué se trata cada cosa. Las teorías realistas son una, digamos, una evolución de la teoría de la ficción que afirman que las personas jurídicas tienen existencia real, no ficticia, y que las equiparan a los individuos humanos, a las personas humanas. Entonces van a tener voluntad diferente de los miembros que la componen y van a poder ser titular de derechos, controlar obligaciones y demás. Entonces las igualan a las personas humanas, ¿sí? Bien. Eso simplemente se los traía a colación porque, como les digo, no es tampoco un tema tan preguntado en los exámenes, pero estaba bueno que los que supieran la diferencia por ahí entre una y otra de las teorías. Con respecto a la concepción de la personalidad de las personas jurídicas, tenemos dos artículos importantes, ¿sí? Esto está bueno que sepan diferenciarlos, los tengan en cuenta en el transcurso de todo el estudio de lo que son personas jurídicas. Tenemos el artículo 143, por un lado, que lo que nos dice es que la persona jurídica tiene una personalidad distinta a la de sus miembros. Esto, como les digo, denota que está esta famosa teoría, digamos, realista, donde le está equiparando de alguna forma a la persona humana, pero nos está aclarando, es una personalidad distinta a la de sus miembros. Y esto tiene que quedar muy claro, porque vamos a ver que por ahí hay unas cuestiones de responsabilidad junto con el otro artículo, y vamos a ver dónde, digamos, está el límite de una cosa o de la otra. En el segundo párrafo del artículo 143 nos dice que los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos que expresamente prevean este título y lo que disponga alguna ley especial, ¿sí? No tiene mayores complejidades el 143, pero sí que quede en claro esto, que toda persona jurídica va a tener una personalidad distinta a la de sus miembros. Ya vamos a ver características por ahí del nombre, que el nombre puede parecerse o puede no parecerse al de alguno de sus miembros. Bueno, sin embargo, estamos hablando de dos cosas completamente distintas. Y esto también por una cuestión de la responsabilidad, de la capacidad, del patrimonio y demás. Por otro lado, el artículo 144 nos habla de la inoponibilidad de la persona jurídica, ¿sí? Vamos a leer el artículo y después lo vamos a ir desmenuzando y les voy a contar por ahí qué es lo que suele suceder en la práctica o cómo ustedes a esto lo van a ver plasmado en un caso práctico, si se encuentran. Nos dice que la actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, que constituye un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos la hicieron posible, quienes van a responder solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. ¿Sí? Lo dispuesto se aplica sin afectar derechos de terceros de buena fe y sin perjuicio de las responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los participantes en los hechos por los perjuicios causados. Entonces, les pregunto, ¿qué les suena que es esto de inoponibilidad de la persona jurídica? ¿Qué sería algo inoponible de la persona jurídica o a la persona jurídica? ¿A qué les suena? ¿Lo han visto capaz el concepto con otra materia? Roxana dice contra terceros. Bien, contra terceros, ¿algo más? ¿O alguien tiene otra idea? Algo que no se puede desligar de responsabilidad. Muy bien, Karim. Mariana nos dice algo que no puede hacerse valer contra terceros. Bueno, están que responden. Bien, están bien orientados. Apunta justamente esto. Fíjense que dice que fines ajenos de la persona jurídica. Yo les dije un par de filminas atrás que toda persona jurídica es creada con un objeto, ¿sí? Yo creo, no sé, una fundación porque quiero educar.
creo una sociedad para comprar y vender alimentos porque quiero producir mi propia línea de alimentos. Imagínense cualquier tipo de persona jurídica. Ahora, si yo creo algo con la finalidad de hacer un daño o violar la ley, el orden público, la buena fe, supongamos, no sé, que creo una empresa de turismo con el fin de que la gente me compre viajes y en realidad yo nunca estoy comprando viajes, nunca estoy gestionando viajes de turismo ni nada, sino que el dinero que a mí me ingresa me lo quedo y viajo yo o lo uso para mejorar mi calidad de vida, ahí estoy yendo en contra del el orden público, la buena fe. Exacto. Entonces, en ese caso, cuando el tercero esté contratando conmigo y se entere, por ejemplo, en el caso de esta empresa de turismo falsa, supongamos, y el tercero se entere de que yo en realidad usé esta figura jurídica, usé esta persona jurídica, que no soy Micaela Yedro, que si no soy computadora, viajecitos y turismo, ahí ¿qué les dije en el artículo 143? Que son personalidades jurídicas distintas de las de sus miembros, pero en este caso se va a atravesar esta idea y la que va a responder voy a ser yo, por ir en contra de la ley, por actuar de mala fe, ¿sí? Entonces, en este caso, estoy siendo de mala fe, estoy frustrando derechos de cualquier persona y demás. Sin embargo, todos los terceros que hayan contratado de buena fe, no, o sea, van a tener obviamente su derecho a una indemnización y le va a corresponder. Supongamos que un tercero me contrató un viaje a mí, pero ese tercero en realidad estaba organizando un viaje para una escuela o para otra cosa. Bueno, la escuela le va a querer reclamar a ese tercero, pero en realidad la responsable voy a seguir siendo yo, que actué en contra de la ley, ¿sí? Esta persona contrató de buena fe conmigo para hacer un bien para otros, para una escuela, y sin embargo se frustró todo. Esto muchas veces vuelvo ahí un cachito, se me fue, muchas veces en la jurisprudencia lo encontramos como la teoría del corrimiento del velo societario. ¿La han escuchado alguna vez? ¿Les suena? Es básicamente este artículo, la teoría esta que les estoy mencionando. Sí, dice Marina, la he escuchado. Ivana también. Apunta justamente a eso. Cuando alguien se está valiendo de una persona jurídica para que no ataquen su patrimonio personal y está actuando de mala fe, justamente lo que se va a pedir es el corrimiento del velo societario para que quede, digamos, responsable la persona humana que le corresponde justamente responder, valga la redundancia, por estas acciones. Exactamente. Bien, ahí me están diciendo que si conocen esta teoría, bueno, básicamente se aplica con este artículo, ¿sí? Pero siempre está bueno tenerlo en claro. En principio va a ser una personalidad diferenciada siempre, la persona jurídica totalmente distinta a sus miembros, salvo esta cuestión del 144 cuando estemos hablando de mala fe, de algo contrario a la ley y demás. El programa también nos dice la clasificación de personas jurídicas, ¿sí? Hay muchas formas de clasificarlo, muchas más específicas, pero nos vamos a centrar en la que está en el artículo, en el Código Civil y Comercial. Tenemos una doble clasificación, personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas, ¿sí? No son artículos taxativos porque hay ciertas palabras o ciertos parámetros que tenemos en cuenta que nos pueden llevar a decir, bueno, la ley podría llegar a crear otro tipo de personas, tanto públicas como privadas, personas jurídicas. Las personas jurídicas públicas van a estar en principio reguladas por el derecho público y las personas jurídicas privadas sí por el derecho privado. A su vez, dentro de las personas jurídicas privadas, puede que, esto puede suceder, puede que el Estado o una de las personas jurídicas públicas sea parte de una persona jurídica privada, ¿sí? No, lo vamos a saber diferenciar básicamente por esta enunciación, más allá de por sus sujetos. Muy brevemente, el artículo 146 nos dice, son personas jurídicas públicas a Estado Nacional, provincia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios, entidades autárquicas y organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico les atribuye ese carácter, ¿sí? Estamos diciendo, habrá tal vez alguna norma que le atribuya ese carácter. En segundo lugar, los estados extranjeros, organizaciones a las que el derecho internacional público les reconozca la personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter resulte del derecho aplicable. Y el inciso C habla de Iglesia Católica, ¿sí? Nada más. En contraposición a estas personas jurídicas públicas, las personas jurídicas privadas son las sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, fíjense este inciso, iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas,
entendemos que no las católicas, la católica va a ser pública y cualquier otra que no sea católica va a ser privada. Mutuales, cooperativas con socio propiedad horizontal y toda otra contemplada en el código o en otras leyes, ¿sí? Acá entra en juego esto que les decía al comienzo de la clase. Por ahí tenemos otro tipo de normativa para regirnos en este caso, una ley donde estén contempladas las fundaciones y cómo van a regirse estas, la ley de sociedades, la ley 19.550, ley muy importante, y otro tipo, otras que regulen mutuales, cooperativas y demás, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio en base a esta clasificación. Me van escribiendo en el chat, yo voy a estar atenta al chat, y me van a ir diciendo, se me fue el chat, ahí está, me van a ir diciendo si las siguientes personas, según esta clasificación, son públicas o privadas. En principio no les voy a decir, salvo que se cueste, digamos, identificarlas, esto que vemos acá, es una persona jurídica pública, privada, privada. Bien, empezamos fácil, no iba a haber mayores discusiones con respecto a esto. Es Hardcore, es una empresa, ¿sí? No presenta mayores dificultades. Esto, no les voy a decir qué es, después les digo qué es en base a lo que me responden. Bien, ¿por qué dicen que es pública? Esta es una iglesia, exactamente, viene ahí algún catamarqueño, esta es la Catedral de Catamarca. Sí, es católica, por ende es persona jurídica pública. En este caso sí era pública. Esta que les estoy mostrando ahora tampoco tenía mayores dificultades. Mercado Libre es una empresa privada. Sí, es una persona jurídica privada. Estas aparentemente son las oficinas de Google, también vienen muy bien, privadas. Esta, bien, están respondiendo muy bien. Esta comparación de dos iglesias por ahí quería hacer. Si bien, a ver, yo googleé y puse, bueno, a ver, alguna iglesia católica que se conozca y esta, que no es católica. Del nombre, fíjense que de la información que estamos obteniendo en la imagen, podemos llegar a inferir que dice Iglesia Cristiana Evangélica. No estamos hablando de algo católico. Entonces, por eso va a ser una persona jurídica privada. Pero bien, si no tuviera el nombre, capaz que desconocemos si es católico o no, y ahí se complicaría un poco más. Pero traté como de que quede clara esa diferencia, ¿sí? Esta, estoy con los edificios rosados hoy. Pública. Exacto. Este es Casa Rosada, Estado, Estado Nacional. Fíjense que pese a que yo les estoy mostrando este tipo de imágenes, uno dice, bueno, el Estado Nacional. En realidad, yo al Estado Nacional no lo veo, no tiene bracitos, piernitas, pero bueno, es el simbolismo y la representación de decir, bueno, Casa Rosada, Estado Nacional, le aplica a esta persona. Esta es la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué tipo de persona es? ¿Pública o privada? Acá hubo más disyuntiva. Algunos me dicen pública y otros me dicen privada. Es pública. Y les voy a fundamentar la respuesta, ¿sí? Si tienen algún tipo de ejercicio de esta forma, en el artículo que vimos hace un momento, donde nos habla de la persona jurídica pública, nos dice, en el inciso A, Estado nacional, provincial, municipal, municipios, entidades autárquicas y demás organizaciones constituidas en la República a la que el ordenamiento jurídico le atribuye ese carácter. En este caso es una universidad nacional. El Estado nacional la descentraliza, la hace como un ente autárquico, o sea, tiene una organización distinta y demás, pero pertenece al Estado nacional. Entonces, en el inciso A, ese último pedacito, encontramos la fundamentación de este caso. O sea, toda universidad nacional eh, es pública. La siglo es privada, por ejemplo. Siglo XXI es una empresa, una persona jurídica privada. Perdón, no quería ser tan. Bien. Y esta, sin decirles que, fíjense que ven en la imagen, podemos ver, hay dos banderas, una bandera de Francia, eso es un edificio que está en Buenos Aires, es una embajada bien tamara,
Muy bien, consulado. Es una persona jurídica pública. Fíjense que en el inciso B de ese mismo artículo que les mencionaba recién, nos dice, el Estado extranjero va a ser una persona jurídica pública. En este caso, ese, digamos, edificio donde están las autoridades de Francia en Buenos Aires es justamente una persona jurídica pública, ¿sí? Se le atribuye ese carácter según el ordenamiento jurídico argentino. Bien. Muy bien el ejercicio de persona jurídica pública y privada. Es muy útil verlo con cualquier cosa. Por ahí hay algunos que son más evidentes, como decir, bueno, Mercado Libre, Arcor, esos son bastante evidentes. Ahora, no son tan evidentes esto por ahí las embajadas, las universidades y demás cuestiones, así que fantástica la distinción que hicieron. Vamos a ir con justamente los atributos de las personas jurídicas, ¿sí? A modo de ejemplificación me voy a por ahí concentrar un poco más en lo que son las personas jurídicas privadas, sí, pero es en general atributos de las personas jurídicas. Ustedes ya han visto los atributos de las personas humanas, bueno, es bastante similar en algún sentido. Eso está regulado en los artículos 151 y siguientes, los vamos a ir viendo y vamos a ver si hay alguna, si tienen alguna duda y demás, me lo van escribiendo, me van frenando y demás. Toda persona jurídica, mejor dicho, toda persona tiene que tener un nombre, ¿sí? La persona jurídica tiene que tener un nombre que la identifique como tal, con el aditamento indicativo de la forma jurídica adoptada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Vieron que muchas veces ustedes ven, no sé, Pepito S.A., Arcor, Sociedad Anónima, La Serenísima SRL, vieron que tienen todas las siglas por detrás. Bueno, es porque es, digamos, un requisito del nombre que tenga agregado ese. ¿Por qué? Para saber que el tercero con quién está contratando, si con una sociedad anónima, una SRL, una SAS o qué tipo de sociedad. A su vez, si está en liquidación, es decir, si esta persona se está diluyendo, disolviendo, se tiene que aclarar eso también en la utilización del nombre. Muchas veces son nombres de fantasía, las personas jurídicas optan por eso. El nombre debe satisfacer recaudos de veracidad, novedad y aptitud distintiva, tanto respecto de otros nombres como de marcas, nombres de fantasía u otras formas de referencia. Y acá nos dejan claro que, bueno, si ya existe una marca que es, no sé, Coca-Cola, yo no podría hacer una bebida en mi empresa y a mi empresa ponerle no Coca-Cola, pero Coca loca, algo que suene muy similar o usar una tipografía muy similar, bueno, tal vez estaría, digamos, sería un poco de mala fe ese accionar. Y tampoco puede contener términos o expresiones contrarios a la ley, el orden público, las buenas costumbres, ni inducir a error sobre la clase u objeto de persona jurídica. La inclusión en el nombre de la persona jurídica del nombre de personas humanas requiere la conformidad de esto, ahí les hago una aclaración con respecto a esto, que se presume si son miembros. ¿Qué quiere decir esto? Yo le podría poner, por ejemplo, a una sociedad mía, Micaela Yedro o Micaela y algo más, si soy yo parte de esa sociedad. No es lo ideal porque podría prestarse a confusión si están contratando con Micaela, persona humana, o con Micaela, persona jurídica. Bueno, para ello yo a Micaela, persona jurídica, le debería agregar Micaela, sociedad anónima, por ejemplo, ¿sí? Bien, ahí la aclaración de Coca-Cola, exacto. Entonces, el usar los nombres no es que esté prohibido, los nombres de las personas humanas, pero se requiere por ahí un consentimiento o se requiere que se hagan estas aclaraciones de si va a ser una sociedad anónima y demás. Son cuestiones que se deben tener en cuenta. No voy a adentrarme mucho, pero al momento de constituir una sociedad, uno se puede fijar más o menos qué nombre podría usar, depende del lugar donde las vaya a constituir. Eh, Se puede llegar a ver si ya está usado ese mismo nombre, si ese mismo nombre de fantasía tiene un objeto similar y estaría libre o no, eso se va analizando y se va viendo. Después tenemos el domicilio. Les hago una consulta antes de ver el artículo. Domicilio y sede social, ¿para ustedes son lo mismo? No es lo mismo, me dicen. Bien, ¿qué sería uno y el otro? ¿O cómo los distinguirían? A ver si alguien se anima a decirme algo. Algo. No, me dicen, uno es más general, dice Ivana, y otro es más específico. Bien, Ivana. Marina nos dice domicilio lugar exacto, domicilio especial. Bueno, surge un poco también esta confusión cuando uno ve los atributos de las personas humanas y ve el domicilio legal, domicilio real y demás cuestiones. Sería más o menos la misma,
Sedes sociales donde se constituye, bueno, ahí hay una idea. Bueno, domicilio de la sede, incluso son palabras que en el cotidiano las usamos como sinónimos muchas veces, ¿no? Bueno, básicamente el domicilio es genérico. El domicilio va a figurar en el estatuto. Cuando uno constituye una persona jurídica, la constituye dentro de todos los requisitos que se puedan pedir para constituir una sociedad, una persona jurídica, supongamos una sociedad. Yo tengo que redactar un estatuto, en ese estatuto va a figurar el domicilio, ¿sí? El domicilio va a ser como, bueno, ciudad de Córdoba, Córdoba. Obviamente va a tener un lugar, una calle y demás, pero es eso. En cambio, la sede social es donde se realizan las actividades. Puede coincidir con el domicilio, pero puede que no coincida, puede que yo tenga varias sucursales, eso también va a ser otro concepto a sumar. Cuando yo tengo sede social y tengo otro lugar donde es el domicilio, capaz que el domicilio lo tengo en determinada calle y la sede social es en, no sé, Avenida Vélez Arfiel al 300, supongamos, ¿sí? Entonces vendría a ser como el domicilio más genérico, si se quiere, y las sedes sociales donde se desarrollan las actividades. Acá el mismo artículo nos dice, el domicilio de la persona jurídica es fijado en sus estatutos o en la autorización que se le dio para funcionar. Quien posee, la persona jurídica que tiene muchos establecimientos o sucursales, tiene domicilio especial en el lugar de esos establecimientos. El cambio de domicilio necesita ser modificado en el estatuto y el cambio de sede puede ser simplemente resuelto, ¿sí? Exacto, si yo tengo que notificar, por ejemplo, a una persona jurídica eh, de que lo estoy demandando, lo voy a notificar a su domicilio, por ejemplo. Sí, bien. Otro de los atributos de las personas jurídicas, y acá es bastante similar con las personas humanas, la persona jurídica debe tener un patrimonio, ¿sí? Que, volvemos, recordemos el artículo 143, distinto de las personas humanas que la componen, pero justamente ya puede tener, supongamos que estoy haciendo una persona jurídica de servicio de catering. Bueno, yo ya puedo ir comprando los platos, las recetas, los ingredientes que yo use para el servicio de catering, eso es parte del patrimonio, forma el patrimonio de la persona jurídica y obviamente forma parte de su objeto también, ¿sí? No presenta mayores dificultades. Y el último es el tema de la capacidad. Voy a hacer como acá una analogía un poco con el tema de persona humana. Cuando ustedes ven el tema de la capacidad, ven capacidad en la persona humana, capacidad de derecho y capacidad de ejercicio. Una se adquiere por la mayoría de edad y demás cuestiones. Ahora, ¿qué pasa con las personas jurídicas? ¿Tienen las dos? Les pregunto a ustedes, ¿tendrán las dos las personas jurídicas? ¿No tienen las dos? ¿Es de derecho? ¿Es de ejercicio? Solo de derecho. Muy bien. No, dice Facu, perfecto. Bueno, yo se las puse de todas formas para hacer justamente esta distinción. Capacidad de derecho, nos remitimos al concepto que vimos de persona jurídica, nos remitimos a todo lo que vimos hasta acá, es el grado de aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. El principio general es el de la capacidad, obviamente si yo estoy creando una persona jurídica es para que tenga algún objeto, para que contraiga obligaciones, para que sea titular de derechos, ¿sí? Obviamente, para que pueda adquirir todos los derechos necesarios para la realización de sus fines, en tanto la ley y la naturaleza de las cosas no se lo impidan, ¿sí? Pero sí tienen capacidad de derecho. Ahora, hay algunas cuestiones que obviamente la persona jurídica no va a tener porque no forma parte de su naturaleza. Por ejemplo, la persona jurídica no tiene vocación hereditaria, no va a poder heredar si fallece alguien, ¿sí? Que eso sí lo tiene una persona humana, pero sí puede contraer derechos, tener derechos y contraer obligaciones, adquirir derechos y contraer obligaciones. En cambio, la capacidad de ejercicio, si vamos a hablar de persona jurídica, como tal, la persona jurídica no tiene capacidad de ejercicio. Siempre que explico este tema digo, bueno, imaginemos, Arcor, volviendo a los ejemplos que les mostraba en la foto, Arcor nos saca sus bracitos y firma, hola, soy Arcor, quiero comprar, quiero vender, quiero negociar, quiero hacer un montón de cosas. Lo hace con la representación en tanto y en cuanto quienes lo representen a Arcor estén facultadas para actuar a su nombre, ¿sí? Y ahí me voy un poco antes de ver un caso práctico, me voy un poco a algunos artículos de representación.
Me olvidé de pegárselos acá, pero si quieren agreguen, artículos 158 y 159 del Código Civil y Comercial nos hablan justamente esto de un poco de la capacidad de ejercicio, cómo la vemos plasmada en las personas jurídicas. En el caso del artículo 158, tenemos que gobierno, administración y fiscalización. Nos dice, el estatuto tiene que contener normas sobre el gobierno, administración y representación, y si la ley existe, sobre la fiscalización interna de la persona jurídica. Por su parte, el artículo 159 es como si fuera una especie de guía que nos dice, los administradores de la persona jurídica deben obrar con lealtad y diligencia. Pero volvemos a esto, está hablando no de la persona jurídica en sí, sino de las personas que que tengan facultades o estén aptas para representar a esta persona jurídica. ¿Cómo se hace? Y a través de poderes o a través del estatuto, ¿sí? Se analiza esto. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguien tiene alguna consulta, algo? Vamos a ver dos casos prácticos con respecto a esto ahora. Veo que, bien. Creo que no, todo claro me dicen por ahí, bien. Vamos con un primer caso práctico. Yo voy a estar atenta al chat por cualquier cosa. Nos dice, un grupo de amigos decide emprender e iniciar un negocio de tecnología enfocado en el desarrollo de software y aplicaciones móviles. Después de evaluar diversas opciones, no saben si les conviene prestar cada uno servicios de forma individual o unirse con un nombre en común y crear una empresa. Van al estudio para interiorizarse en el tema de hacer una sociedad, qué tipo de sociedad, etcétera, y qué deberían tener en cuenta. Entonces, haciendo un repaso de lo que vimos hasta acá. Primero, partiendo de la base, ¿van a poder crear una persona jurídica? En principio, el caso práctico nos estaría diciendo que sí, o sea, a grandes rasgos. ¿Esa persona jurídica va a ser pública o privada? Va a ser privada. De eso no cabe ninguna duda. ¿Por qué? Porque, bueno, el Estado no me está facultando a mí a crear una sociedad y demás, ¿sí? Estamos hablando de ellos tienen ganas de emprender, de iniciarse y demás. Bien. Ahora, ¿qué otras cuestiones tienen que tener en cuenta? Por ejemplo, no saben si les conviene prestar a cada uno servicios en forma individual. Supongamos que estos amigos ya son conocidos con sus nombres particulares. ¿El nombre de la sociedad podría tener sus nombres? ¿No podría? ¿Deberían crear tal vez un nombre de fantasía? Esa es la base del caso, yo les voy a ir preguntando. Sí podrían. Bien, sí, pueden. Además del nombre, ¿qué otras cuestiones tienen que tener en cuenta? Yo crearía un nombre de fantasía. Bueno, ahí queda más a discrecionalidad de cada uno. Exacto, con el tipo de sociedad, ¿sí? Acá no vamos a ver puntualmente qué tipo de sociedad, pero bueno, a grandes rasgos, sociedad anónima, SRL, SAS, alguna de esas, podríamos introducir las iniciales atrás. Dice Roxana, también tienen que tener patrimonio, perfecto, o sea, algo para ser consideradas personas bien. ¿Qué más? Dijimos, nombre, ya estipularon, digamos, que le van a poner un nombre de fantasía, ahí Roxana hablaba de el patrimonio, domicilio, bien, en el estatuto van a tener un domicilio y tal vez una sede social, y por acá me nombraron el último, no lo estoy encontrando, falta uno más, la capacidad, ¿sí? Obviamente, capacidad de derecho es puntualmente lo que va a tener, pero capacidad. Muy bien, perfecto. Bueno, esto es lo que surge. Fíjense que yo les fui preguntando en base a esta base del caso, les puede tocar algo así o les puede tocar algo más concreto. Vamos a ver uno un poco más largo, también para que se acostumbren que por ahí hay que darle 2 o 3 leídas a los casos prácticos y ver qué es lo importante o qué es lo que a mí me importa rescatar del caso o no, ¿sí? Bien, en este caso tenemos la empresa Rumba Sociedad Anónima, acá ya estamos partiendo, bueno, ya tengo algo de información, es una compañía argentina dedicada a la fabricación y venta de equipos médicos. Los representantes para realizar los contratos, compraventa y otro tipo de operaciones comerciales son Juan Pérez y Carlos Rodríguez. Bien, hasta acá me está diciendo algo más de información. Durante una reunión del directorio se discute la posibilidad de firmar un contrato de distribución con una empresa en otro país para expandir sus operaciones en el mercado. El contrato es crucial para el crecimiento de la empresa,
pero requiere la firma de un representante legal de Rumba Sociedad Anónima. Juan Pérez, que ya lo mencioné arriba, como presidente del directorio decide delegar la representación de la empresa para la firma en María González, una persona que se acaba de sumar a la empresa y es quien es la que más conoce de equipos médicos. María González viaja al país extranjero y firma el contrato en nombre de la empresa Rumba Sociedad Anónima. Todo parece ir fantástico hasta que la empresa extranjera alega que María González no tenía poderes suficientes para representar a la compañía y solicita la anulación del contrato. Los directores de Rumba Sociedad Anónima se encuentran preocupados y buscan asesoramiento legal para resolver la situación. Bien, fíjense que parece como mucha información, es largo de leerlo así en un primer momento, pero tenemos varias cuestiones o varios datos a tener en cuenta para resolver el caso. Bien, a ver qué me van respondiendo, qué se les va ocurriendo. Primero, tengo individualizada, es una empresa que se llama Rumba Sociedad Anónima, me está diciendo que no es persona humana, es persona jurídica. Por ende, para comprar, vender, realizar contratos, necesito de sus representantes, ¿sí? Estos representantes, en el primer párrafo, fíjense que les pongo que son Juan Pérez y Carlos Rodríguez, y no alego nada más, no les menciono nada más. ¿Y qué más? A ver, díganme ustedes, ¿cómo lo resolverían? Primero tendría que darle un poder de la empresa a María González, bien, ahí, bien. No acreditaron la personalidad de esta persona nueva, tal cual. Fíjense que es lo primero que detectan, como, bueno, a ver, si yo puse que los representantes, quienes hacían las operaciones comerciales eran Juan y Carlos, y estoy yendo a firmar un contrato con una operación comercial, pese a que la persona sea muy idónea en el equipo médico que está vendiendo, fíjense que yo en ningún lado puse que María González, a pesar de ser nueva, que podría ya tener el poder que necesita, en ningún lado, fíjense que yo les mencioné, María tiene el poder o no lo dejé asentado. Entonces, ¿de qué podemos inferir? Que María no tenía poder suficiente. Los poderes, a ver, pueden hacerse en el estatuto, como menciona uno de los comentarios un poco más arriba, o pueden hacerse directamente por escribano. Bueno, esta persona ingresó, fue un escribano y le hicieron el poder para que sea una persona, la agrego al estatuto, ¿sí? Lo voy viendo en el caso en concreto. Entonces, en principio, está bien que la empresa extranjera diga, bueno, vamos a anular el contrato porque María no tenía la representación. María habrá sabido mucho de equipos médicos, pero no tenía la representación. Eso es clave ver. Además, en el poder tienen que hablar de esa facultad. Muy bien, sí, tal cual, ¿sí? Fíjense que, pese a que tenía como mucha información, bueno, la empresa se llama Rumba, Juan y Carlos, María, viajó al exterior y demás, podemos extraer que es bastante sencillo lo que se necesitaba. Era simplemente tener el poder, ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Bien, bueno. Vamos a pasar al eje número 4. Lo vamos a hacer un poquito más cortito. Esto hasta acá vimos personas jurídicas. Como les mencioné al comienzo de la clase, yo al finalizar les voy a dejar en el link por el chat, si quieren, pueden, en la medida obviamente de sus posibilidades, un cafecito para los profes y la academia, para sustentar y seguir dando estas clases, estas instancias gratuitas. Yo después se los comparto. Vamos a ver entonces, como les dije, el eje número 4 habla del objeto de la relación jurídica privada, ¿sí? Y habla de bienes y cosas, es como lo primero que nos dice el programa, y por ahí no sabemos dónde estamos parados. Bueno, vamos a hacer la misma ubicación legislativa, acá no les puse las flechitas, pero les comento, Código Civil y Comercial, vamos a tener varios artículos que vamos a ir tratando, pero vamos a tener principalmente en el título preliminar dos artículos, artículo 15 y artículo 16. El artículo 15 nos habla de la titularidad de derechos. Nos dice que las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio, conforme con lo que se establezca en este código. No nos está dando ningún concepto y hasta parecería más confuso cuando terminamos de leer este artículo. Si vamos al artículo 16, capaz se nos aclara un poco más el panorama y nos dice que los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15
pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Bien, los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones referentes a cosas son aplicables a energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Bueno, acá parece que el 16 nos está dando un poco de luz en esta confusión de si yo les digo, che, bienes y cosas, para ustedes es lo mismo, y capaz normalmente los usamos como sinónimos los dos conceptos. El tema es que realmente serán considerados o no sinónimos, no lo sabemos. Podríamos decir que los bienes son el grupo, bienes, vamos a tener bienes materiales y bienes inmateriales, van a ser bienes, sería el género, y la especie va a ser cosas. Cuando hablamos de bienes materiales vamos a hablar de cosas, puntualmente, ¿sí? Entonces, por lo menos de pronto, esta es la doctrina o esta es la postura que vamos a tomar acá y con la que yo les voy a seguir explicando todos estos temas. Entonces diríamos bienes, género, cosas, especie, cosas materiales. Los bienes materiales van a ser cosas, ¿sí? Y acá volvemos a un poco lo mismo, hoy vamos a estar a full con las clasificaciones, ¿sí? Hay muchas clasificaciones con respecto a lo que son cosas y bienes y demás, pero no son excluyentes unas con otras, ¿sí? No es casual que yo les haya traído esta imagen del librito, ¿sí? Lo vamos a ir viendo en base a esto, y no les copié todos los artículos por una cuestión de no extenderme tanto en la clase, pero vamos a ir viendo un poco esto. Como les dije, no van a ser excluyentes las clasificaciones, entonces yo de este parámetro, de esta lista, si se quiere, yo podría de alguna forma inferir que, bueno, que al libro lo voy a poder clasificar con todas estas cuestiones. Es un buen ejercicio para que lo hagan con cualquier cosa, no sé, lo que tengan enfrente, la computadora, el mouse, el termo, el mate, lo que se les ocurra. La primera gran distinción es la de muebles e inmuebles, ¿sí? Es una palabra que ya la venimos escuchando hace rato, que ya viene siendo parte de nuestras clasificaciones cotidianas. Básicamente tenemos desde el artículo 225 al 227 distintas cuestiones con respecto a esta clasificación. En el 225 tenemos los inmuebles por naturaleza, son el suelo, las cosas incorporadas a él de una forma orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre. ¿Vale esta aclaración? Porque estamos hablando de inmuebles por su naturaleza. Teniendo en cuenta esto que les leí, un edificio sería un inmueble por naturaleza con respecto al, al suelo, al terreno. Bien, ¿sí? No es un edificio, un inmueble por su naturaleza. El edificio va a entrar en el artículo 226 que dice, inmuebles por accesión. Son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo con carácter perdurable. En este caso, los muebles forman un todo con el inmueble y no pueden ser un objeto de derecho separado, ¿sí? Entonces, en este caso, estaríamos diciendo, bien, ahí estoy viendo el chat, muy bien, justamente que un inmueble por accesión ya estaríamos hablando que está a la mano del hombre, ¿sí? Está de alguna forma, y son también inmuebles. Pero en general, más o menos inmuebles se entiende, que sería un terreno, una casa, un edificio, ¿sí? Ahora, si queremos ir más a lo puntual, por accesión o por naturaleza, hago esta distinción. Y las cosas muebles son cosas muebles las que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa, ¿sí? También suele tener como una subclasificación y demás, pero no vamos a ahondar en eso. A su vez, me parecía, antes de pasar a la de divisibles e indivisibles, que está muy vinculada a muebles e inmuebles, la registrable y no registrable. Los inmuebles, por defecto, son todos registrables, ¿sí? Todos tienen un registro, esto tiene que ver también por una cuestión de la responsabilidad, eh, de dónde los tengo. Lo mismo sucede con, eh, perdón, estaba viendo el ejemplo. Esto sucede con los inmuebles registrables y les consulto, muebles, ¿son todos no registrables o hay muebles registrables y no registrables? Hay muebles registrables, Marina. Bien, ¿cómo cuál? Los vehículos me dicen por ahí, ¿sí? Auto, moto. ¿Algo más? Buques, bien, bien.
Hay algunos muebles registrables. Perfecto. Bien, están muy bien con los ejemplos. Ahí los estoy viendo. Sí. Y vamos con la otra clasificación. Tenemos en el artículo 228 las cosas divisibles. Por ahí muchas de estas clasificaciones nos definen uno y al otro definen que el mismo código nos dice, bueno, definirlo por lo contrario. Los divisibles e indivisibles. Artículo 228 nos dice que son cosas divisibles las que pueden ser divididas en porciones reales sin ser destruidas, cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a las otras partes como a la cosa misma. ¿Sí? Y después nos dice, las cosas no pueden ser divididas si su fraccionamiento convierte en antieconómico su uso y aprovechamiento. Bien, ¿qué sería esto de divisibles e indivisibles? Si yo lo puedo dividir y sigue teniendo un fin económico, yo lo puedo seguir vendiendo, comprando, metiendo en el comercio, bueno, puede ser divisible. Va a ser indivisible si yo no puedo hacer eso. Supongamos que, a ver, yo no puedo comprar media naranja, porque al destruir una naranja ya la estoy haciendo antieconómica, me estoy quedando solo con la mitad de una naranja. Yo no puedo, no sé, comprar un caballo de carreras y partirlo a la mitad y decir, bueno, yo me quedo con la parte de adelante y después venderle a otro la parte de atrás. Eso sería indivisible. Ahora, ¿algún ejemplo de algo divisible? ¿Se les ocurre? Algo que yo lo divido y sigue siendo exactamente granos. Bien. Era el ejemplo que estaba esperando Daniela. Digo, a ver si, obviamente hay muchos otros, sí, dinero, dicen algunos. Bueno, con el fraccionamiento de terreno, sí, yo lo podría dividir, obviamente, en la proporción que me corresponde la titularidad, venderlo, ver si es económico ese fraccionamiento del terreno, porque si es muy chico, puede que sea antieconómico, pero sí, exactamente, eso es algo divisible. Sigue siendo económico. Si yo tengo una tonelada de granos, de cereales, de soja, y la divido y la voy fraccionando y la puedo seguir vendiendo, bueno, va a ser algo divisible. Principales y accesorios, estos son dos artículos, 229 y 230, no voy a profundizar porque entendemos que las principales son cosas que pueden existir por sí mismas y lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ¿sí? Entonces, sí o sí va a estar determinada por otra cosa, va a seguir la suerte, va a seguir la naturaleza jurídica de esa cosa principal, no va a poder existir sin la cosa principal, justamente. Supongamos, eh, a ver, ahí estoy viendo una pregunta. Una docena de empanadas, qué rico para una docena de empanadas, Facu. ¿Qué opinas vos? ¿Vos decís por lo divisible o indivisible? ¿Por qué dicen que es no divisible una docena de empanadas? ¿Yo podría vender media docena de esa docena? ¿La parto en dos y vendo? Podría dividir la docena en dos y digo, bueno, te vendo media docena y la otra media docena va a seguir siendo económica. Sí, sin ningún problema. Y ahí se me adelantaron muy bien a la otra clasificación, cosas consumibles y no consumibles, ¿sí? Son cosas consumibles cuya existencia termina con el primer uso y son no consumibles las que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se haga. Exactamente. Y las cosas fungibles y no fungibles son las del artículo 232. Es una palabra que, hasta que uno se acostumbra a utilizarla, le puede sonar rara o, a diferencia de las otras, no te da tanto parámetro de qué es una cosa fungible y no fungible. Son cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie y pueden sustituirse por otras de la misma calidad y cantidad. Vamos a hacer el ejemplo, y yo les voy a mostrar un par de fotos, vamos a hacer el ejemplo con este libro que les estoy mostrando acá en pantalla, no es casual que se los haya puesto. Vamos a ver un poco como esto que les digo. ¿Va a ser reemplazable o no? ¿Es mueble o es inmueble el libro? Es mueble. Primera clasificación. Perfecto. ¿Es registrable o es no registrable? Es no registrable. ¿Es divisible o es indivisible? Piensen, un libro, yo le estoy arrancando dos hojas al libro, ¿va a seguir teniendo un fin económico? Es indivisible, exacto. Pues yo le arruino las dos hojas y no... ¿Es principal o es accesorio?
Yo tengo el librito solo y parecería ser principal. Accesorio podría ser si yo tengo un señalador de libro, si se quisiera, que fuera acompañado al libro. ¿Es consumible o no consumible? Por ahí hay algunas cosas más bien, no consumible. Es más difícil por ahí eh, ubicar unas o las otras. ¿Y es fungible o no fungible? Puede ser los dos. A ver, comenten, díganme ustedes por qué sería fungible o no fungible, o por qué podría ser de los dos. ¿Por qué dicen que podría ser de los dos? Si yo este libro, ajá, fungible se podría reemplazar, no equivale a cualquier libro. Y si yo les digo que el libro está dedicado, firmado y autografiado, ahí va a ser no fungible, exacto. Si yo le estoy agregando ese detalle. Si yo el libro, a ver, miren, yo acá tengo un código civil y comercial, nada, lo tengo para mi libro y demás. Pero fíjense que, a ver, esto de fungible y no fungible va a depender. Este código adentro tiene anotaciones mías, por ejemplo. Entonces, si a mí se me pierde, o si yo lo presto y lo pierden, para mí es algo no fungible, porque este código puntualmente tiene anotaciones mías, ¿sí? Entonces, no me va a dar lo mismo que la persona que lo perdió me compre otro, por más de que sea de la misma editorial, por más que sea comentado de todas formas, porque para mí era no fungible porque tenía mis anotaciones, mis agregados, ¿sí? Entonces, es único, para mí es único, ¿sí? No me da lo mismo. Vamos a hacer el mismo ejercicio, hoy estoy con las fotos a full, vamos a hacer la misma clasificación que venimos haciendo con el libro, con una botella de agua Villavicencio, así como la ven. Si quieren, escríbanme las características que van viendo, la clasificación que van viendo de una y de la otra. Es no divisible, es consumible, es lo primero que detectan, es consumible. Es mueble, es inmueble, también, sí, vayan viendo. Obviamente lo más fácil va a ser detectar que en este caso es consumible. Es no registrable, exacto. Bien, a grandes rasgos los veo muy bien. Bueno, no fungible, fungible, mueble, consumible. Muy bien, Diego, perfecto, ¿ves? Toda la clasificación que estuvimos viendo hasta recién, fantástico. Principal, tal cual, porque, a ver, por ahí uno podría obviar algunas, ya sea principal o accesoria, porque no estoy viendo como que tengo un accesorio. Y es no registrable porque yo no la registro en el registro, no la registro, no tiene un 08, no la registro en el registro de la propiedad inmueble, no la registro en los registros. No quiero spoilearles algunos, digamos, de las clasificaciones. Vamos a hablar de esta camiseta, 3 estrellas, tiene el número de Messi, pero la podemos conseguir en una Adidas, vamos, la compramos, genérica. ¿Cómo la clasificarían? Es fungible. Y digo, bueno, una remera X, talle S, es una cosa mueble, es no consumible. O sea, no es que la uso y no termina. Es no consumible, bueno, bien la lógica, es principal, no registrable, bien. Ahora, le vamos a dar una vuelta de rosca. Supongamos que a esta remera la firma el mejor ser humano del planeta, o sea, Messi. Buena, muy buena clasificación. Es única, avisen si la tienen, es no fungible, es la gran diferencia que va a tener. Va a seguir siendo una cosa mueble, no registrable y demás. Lo único que está cambiando, que como tenga, debería ser registrable, la queremos todos, sí. Lo único que está cambiando entre que yo vaya y me la vuelva a comprar en la Adidas es que esta va a estar firmada por Messi. Entonces va a ser no fungible, porque si va alguien y me la pierde, no va a ser lo mismo que venga y me la reemplace con otra exactamente igual.
por más de que sea conseguir, porque no va a conseguir la firma de Messi. Vamos con este. Bien, me gustan las primeras clasificaciones que hacen porque es lo primero que están detectando. Es un pura sangre de carrera, bien marina, es registrable. Como Facu, muy bien, Cande, sí, es no fungible. Es un mueble registrable en este caso, se movía, bueno, es un caballo. Exactamente, esto es uno de los muebles registrables, los caballos pura sangre. Ujú. Y acá, si yo les hablo no del árbol, de las naranjas, nos enfoquemos en las naranjas. Son frutos, exacto, consumibles. Bien. Con respecto al árbol, sería, bueno, sí, podía, exacto. Flor, no termino de entender la diferencia entre fungible o no. Son cosas fungibles, ¿sí? Aquellas que, a ver, imagínalo así, en el caso de que se te pierda una cosa y te puedan reemplazar con algo exactamente igual, va a ser fungible. Es lo mismo, yo la puedo reemplazar. Supongamos, te compraste una camiseta de Messi, talle S, en Adidas, todo bien, todo muy lindo, se te perdió, te la robaron, lo que fuera, vos vas y te compras otra. Esto es fungible. Vos vas y la reemplazás. Ahora, va a ser no fungible si tiene algo que la hace única, ¿sí? Entonces, si esa remera divina que vos te compraste te la firmó Messi, se te perdió y vos vas y te compras otra, en realidad es no fungible, porque vos tenías una remera de la selección que algo la hacía único. Ese algo que lo hacía único era la firma de Messi. Es como les decía yo, este código que yo tengo acá en la mano tiene un montón de anotaciones mías. Entonces, para mí el código es no fungible, porque por más que yo lo pierda, me lo roben, o pase lo que pase, y yo vuelva a comprar otro, no va a ser lo mismo, porque ya tiene mis anotaciones, tiene una dedicatoria, tiene muchas características que lo hacen único, ¿sí? Esa es la gran distinción. Y acá muy fácil, una casa, tenemos un inmueble. Si queremos ir más allá con la clasificación de inmueble, además de registrable, es un inmueble por accesión o naturaleza. Por accesión, muy bien. Flor, volviendo, ahí justo vi, ¿quién determina si no es fungible? Y bueno, el hecho de esto, como te digo, imagínalo, lo hace único. Bueno, para mí mi código va a ser único. Capaz que otra persona que no ve, o no ve que tiene estas características, le parece algo fungible, lo reemplaza, lo cambia, si no tiene alguna característica que lo haga único, va a ser fungible, reemplazable. Muy bien, Ileana, el vehículo es un mueble registrable, muy bien la observación, puntualmente, exactamente. Y es un inmueble por accesión. Ah, muy bien, la verdad, con los ejercicios de fotos. Imagínenselo con cualquier cosa que ustedes tengan en su casa. Si tienen un libro en la biblioteca que nunca lo abrieron y que está ahí, bueno, es una cosa fungible, una cosa mueble, lo puedo analizar ahora. Si yo lo abro y veo que tiene una dedicatoria de un familiar a otro porque se lo regaló y demás, eso lo va a hacer no fungible. Esa puede ser por ahí la distinción o la clasificación que más complejidades traiga, si se quiere, pero se entiende. Y lo último que vamos a ver es el tema del patrimonio, ¿sí? Lo vimos justamente como atributo tanto de la persona jurídica y ya lo han visto como atributo de la persona humana. Es una unidad jurídica, una más independiente de los elementos que lo van integrando, que pueden ingresar o egresar, aumentar o disminuir o ser nulos sin que el patrimonio deje de ser tal, ¿sí? Es básicamente una universalidad jurídica. Eh, y tenemos como una doble clasificación. Por un lado, el patrimonio general incluye bienes cuantificables en dineros y en cargas, y el patrimonio especial está afectado al cumplimiento de un fin específico. Básicamente es como si tuviéramos dos patrimonios
es una clasificación. El patrimonio general, pensémoslo algo así como genérico, ¿sí? Es dinero, cargas, bienes, derechos, etc. El especial está afectado al cumplimiento de un fin específico. Por ejemplo, el patrimonio del causante, mientras se mantenga separado de los herederos, ¿sí? Supongamos, fallece una persona, deja un patrimonio y ese patrimonio obviamente se va a heredar y va a ir a los herederos. Supongamos hijos, ¿sí? Hijos, nietos y demás. Ahora, ese patrimonio, hasta tanto no integre, no pase a integrar el patrimonio general de esos herederos, va a ser un patrimonio afectado al cumplimiento de un fin específico, que es hacer la declaratoria de herederos, el juicio sucesorio y demás, y asignarlo. Mientras tanto, es algo especial, está afectado a eso. El patrimonio de quien está presuntamente fallecido también es uno de los casos de un patrimonio especial. Y algo que se ha visto, bueno, de hecho ha sido ejemplo y muchas veces lo vemos en la tele, los patrimonios del fideicomiso. ¿Se acuerdan cuando Santi Maratea hizo la colecta por Independiente y demás cuestiones? Bueno, este patrimonio, él estaba juntando dinero, pero se traducía en el patrimonio de un fideicomiso, hizo una figura a través de un contrato y demás. Este patrimonio estaba afectado al cumplimiento de un fin específico, que era todo lo que involucraba el fideicomiso, ¿sí? Entonces, en este caso hablábamos de un patrimonio general, un patrimonio especial. Patrimonio general era el de Santi Maratea y el de los otros sujetos que formaban parte, ¿sí? Pero esto estaba destinado a algo específico. Ahora bien, ¿qué es lo más importante del patrimonio en realidad? Entender que el patrimonio tiene una función de garantía. ¿Función de garantía para quién? Para los acreedores de una persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque por las deudas de un titular, o el patrimonio, digamos, va a ser la forma en la que se pueda responder, de alguna forma, que pueda responder el deudor a los acreedores. Los bienes del deudor van a estar afectados al cumplimiento de obligaciones y van a constituir lo que se dice el patrimonio es garantía común de los acreedores, ¿sí? Por defecto, el patrimonio de todas las personas es garantía común de los acreedores. Hay algunos artículos que retoman esta idea de garantía común y nos dice, por ejemplo, el artículo 242. Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen garantía común de los acreedores, con excepción de aquellos que este código o leyes especiales declaran inembargables o inejecutables. Los patrimonios especiales autorizados por la ley solo tienen por garantía los bienes que los integran, ¿sí? Fíjense que nos dice, todo el patrimonio, todos los bienes del deudor van a estar sujetos a ver, si yo me convierto en deudora de todos ustedes que están acá viendo la clase, bueno, todo mi patrimonio, ustedes se van a poder cobrar de eso, ¿sí? Con excepción de algunos, que vamos a ver puntualmente uno, que es la vivienda, ¿sí? Esperen que justo vi algo en el chat. Ay, se me fue el chat. Acá está. ¿Se puede escribir un área de las parejas? Jessica, tu consulta excede un poco el ámbito, o sea, el tema que vamos a ver en clase, pero si querés después me consultás. Yo al final les dejo de última mi mail y me puedes consultar por ahí, pero en principio, a ver, es debatible, es algo que normalmente suele suceder. eh, y se podría ver en el caso en concreto. Pero de última, si querés después me dejas el mensajito y lo hablamos. Otro de los artículos que regula justamente esto son los bienes que constituyen la garantía. Los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de los acreedores. Fíjense esta aclaración que hace, dice bienes presentes y futuros, o sea, cualquier cosa que vaya a producir. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en la posición igualitaria, salvo que haya alguna causa legal de preferencia. Acá me detengo en el medio, en esto que dice el acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor. ¿Qué quiere decir? Supongamos que ustedes son acreedores míos, yo soy la deudora de todos ustedes, y mi patrimonio es de, vamos a decir un número simbólico, 1.000.000 de pesos. Pero ese 1.000.000 de pesos en realidad yo tengo un auto que tiene ese valor. Entonces, supongamos que alguno de ustedes tiene una acreencia, ¿sí?, de 200.000 pesos. Pueden exigir la venta de este auto de 1.000.000, pero solamente se van a cobrar el porcentaje que a ustedes les corresponda, 200.000, supongamos. Y los 800.000 pesos, bueno, van a quedar para otro acreedor, en su caso. O se va a dividir, o si alguien tiene una causa de preferencia, se va a analizar en ese caso. Hay dos artículos que nos regulan esto de quiénes van a estar excluidos de la garantía común,
se los menciono algunos a modo enunciativo justamente: bienes excluidos, ropa y muebles de uso indispensable del deudor, instrumentos necesarios para el ejercicio profesional, arte, oficio, lo que sea, bienes afectados cualquier religión reconocida por el Estado, o sea, los bienes de culto, indemnizaciones por alimentos que correspondan al cónyuge y demás. Hay algunas cuestiones que están excluidos de la garantía. Es cuando uno dice, bueno, che, esto es inembargable, no me puedo cobrar de ahí. Bueno, sería este artículo el que tenemos que tener justamente en cuenta. Quedan excluidos de esta garantía que mencionábamos recién, ¿sí? Y el último de los artículos importantes, que ahí vamos a ver un pequeño caso con respecto a esto y ya los dejo liberados por hoy, es justamente el de la afectación. Puede afectarse al régimen previsto en este capítulo, artículo 244 y siguientes, los pueden ir viendo. Puede afectarse al régimen previsto un inmueble destinado a vivienda nada más, ¿sí? Por su totalidad o hasta una parte de su valor. Esta protección no excluye la concedida por otras disposiciones legales. La afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble según las formas previstas en las reglas locales, y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la Ley Nacional del Registro Inmobiliario. No puede afectarse más de un inmueble. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo afectar un inmueble a vivienda, ¿sí? Destinado a vivienda, vivienda única, vivienda de familia, pero solamente uno, ¿sí? Si alguien resulta ser propietario único de 2 o más inmuebles, tengo que elegir uno, ¿sí? Dentro de ese carácter. ¿Hasta ahí más o menos alguna duda? Bien, vemos muy rápidamente este último caso, que nos dice: Luisa es propietaria de un terreno en la ciudad de Córdoba, Argentina, en la cual planea construir una vivienda familiar. Bien, el bien de familia, exacto. Desea proteger legalmente este inmueble destinado a vivienda. Luisa quiere saber qué debe tener en cuenta al momento de realizar el trámite. También quiere saber qué sucede si compartiera la titularidad de ese terreno con otra persona, o qué sucedería si fallece y sus hijos viven con ella. Bien, acá, además del artículo que les mencioné recién, hay un par de cuestiones a tener en cuenta. Más que caso, los invito a que charlemos esto un poco. ¿Alguien sabe? Por ejemplo, yo les aclaro que es en la ciudad de Córdoba. Córdoba tiene para este tipo de cuestiones o para este tipo de normativas o de trámites un sistema. Se hace todo básicamente vía digital, ¿sí? El CIVI, si alguien es de Córdoba lo ha escuchado nombrar seguramente, se hace todo vía digital. Y desea proteger este inmueble destinado a vivienda. Aparentemente, Luisa es propietaria de un solo terreno. Entonces, no está excluyendo a ningún, o sea, no tiene que elegir por sobre otros terrenos. Lo podría hacer, les pregunto, ¿podría afectar este inmueble al bien de familia? Exacto. Ahora, si Luisa quiere, en vez de hacer una vivienda familiar, un negocio, un shopping, un spa, lo que se les ocurra, un negocio, ¿podría? Bien, Karim, es eso que pusiste, beneficiaría al grupo familiar. No puede, no podría. Bien. Obviamente, esta afectación la tengo que inscribir en el registro, ¿sí? De la propiedad inmueble, según las normativas locales. Como le digo, Córdoba lo hace prácticamente todo digital. Fíjense que dice: quiere saber, además, qué pasa si comparte la titularidad de ese terreno. La respuesta de esa parte la encuentran. ¿Qué creen ahí? ¿Qué pasa si lo comparte, supongamos, con su cónyuge, supongamos? Supongamos que lo comparte con su cónyuge. Es familia. Bien, pero al ser titulares los dos, y les dejo la respuesta en los artículos para que después los vean bien si quieren, además de ser familia, la tienen que solicitar los cotitulares. Si ambos figuran en las escrituras, en el registro, como los dos titulares, la solicitan los dos cotitulares conjuntamente, ¿sí? Y si ella fallece, sus hijos quedan como beneficiarios, ¿sí? Esto también está en el artículo 245, 246, ahí lo pueden, digamos, desglosar de alguna forma un poco más claro.
Este inmueble en realidad lo que se busca con esta idea de la afectación de, digamos, decir, bueno, es el bien de familia, que bien de familia le quedó el nombre como bien nombraron en el chat, pero puede ser familia uno solo. O sea, yo sola soy mi familia, bueno, puedo ser yo sola. La idea es que sea inembargable, es decir, si yo tengo deudas, pero tengo un bien inscrito como bien de familia, ustedes, volviendo a este ejemplo, ustedes, acreedores míos, no se podrían cobrar de ese inmueble, van a tener que buscar un sueldo, van a tener que buscar otro tipo de cuestiones, ¿sí? Para cobrarse, pero no se van a poder cobrar de esa casa. Entonces no podría tener deudas, no la podrían embargar, no se puede ejecutar, no se puede vender y dejarme sin eso, tanto la casa como los bienes estos que vimos en el artículo 744 son aquellos que están excluidos y que no se podrían embargar. Es que la idea, exacto, Flor, la idea es que sea inembargable, ¿sí? No sería una prenda común para los acreedores, tal cual. Esas cosas quedan excluidas. Fíjense que dentro de lo que queda excluido, quedan excluidos, dice, las cosas del trabajo. ¿Por qué? Porque si ustedes me están sacando a mí lo que es para mi trabajo, me lo están embargando, me lo están ejecutando, ¿cómo pretenden que yo genere ingresos? De todas formas, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Les vuelvo a insistir, perdón, les vuelvo a mencionar, acá les mando el link del cafecito, para el que quiera y pueda, obviamente. Espero que haya quedado claro estos dos temas, son por ahí no son de los más lindos para estudiar, pero traté de hacérselos un poco dinámico esta idea de la foto. Sí, Facu, decime. Acá les dejo mis redes, mail, Instagram o a veces TikTok, me pueden encontrar. Me escriben si por ahí tienen una duda larga por mail, ahí me tomo más el tiempo de responderlo sin ningún tipo de problema. Facu, escribime, me quedo atenta al chat por si alguien más también tiene alguna duda. Gracias. La casa que nació Messi. Bueno, imagino que Messi nació en un hospital. Pero a ver, con respecto a las casas, y en realidad ahí podríamos entrar a debatir si es para vos fungible, para mí o para quién. Obviamente que la casa propia, la casa de uno donde se crió, y por más que yo me compre otra casa con similares características, y va a ser, para mí va a ser no fungible, por más que se me queme la casa y me tenga que comprar otra, no va a ser la misma casa. O pase algo, no va a ser la misma casa. Entonces una casa, ahí podríamos entrar a discutir y a debatir un montón de tiempo. ¿Vos qué dirías, Facu? ¿Qué es fungible o qué es no fungible? Yo no la puedo reemplazar, sería no fungible si vamos al caso, porque yo no podría reemplazarla por una exactamente igual con las mismas características. Supongamos que encima no puedo usar más ese lote, tengo que usar otro lote, ya cambia la característica porque ya no es el mismo lugar donde viví. A ver, todo lo que ya sé, todo lo que implique Messi va a ser no fungible. Eh, Pensalo así, Facu. Sí, Flora, a ver, a mí me queda la duda. ¿Al libro el autor no debe registrarlo? Sí, no. Eso no lo vamos a discutir. Obviamente, la persona que escribe un libro va a ir y lo va a registrar por la parte de propiedad intelectual, porque sale, es una obra que sale por su cabeza, no, no pasa nada. Pero a lo que apuntamos con el registrable, no registrable, estamos hablando de esta cuestión de con respecto a la responsabilidad para terceros. Imagínate, registro un auto para saber quién es el titular, registro un inmueble para saber quién es el titular, si lo puedo embargar, si no lo puedo embargar. La registración y no registración apunta a eso, ¿sí? No a la registración del libro. A ver, vos, cuando vas y compras un libro, es no registrable, no tenés que registrar tu compra en ningún lado. Ahora, si te lo dedica el autor, va a ser no fungible, va a ser una cosa mueble, va a ser consumible o no consumible y demás cuestiones. La registración en ese caso solo le aplicaría al titular, pero lo va a registrar por otra cosa, para proteger su idea. Con las patentes, exacto, eso se va a registrar, pero lo registra justamente el titular. Eso forma parte del patrimonio también, derecho de autor, las ideas. Son registrables, pero ahí ya nos guiamos para decir, bueno, para que esté en mi patrimonio registrado por las ideas, y entramos a otra materia que es propiedad intelectual, que es apasionante, pero nos excede en esta clase,
eh, lo registro por ese motivo, ¿sí? Bueno, si no tienen más dudas, los dejo liberados por hoy. Gracias a ustedes por estar. Sí, Cande, a mí me quedó la duda de la siembra cosecha. ¿Sería inmueble por accesión? La siembra, propiamente dicho, sí, porque hay mano del hombre. Podríamos hablar justamente, sí, de, de un inmueble por accesión. Porque no es natural, salvo que lluevan, caigan las semillas, se dé por natural, crezcan árboles y demás cuestiones, ahí sería una accesión, no sería por accesión, sería por naturaleza. Pero sí, si yo al campo lo voy a trabajar y demás cuestiones, tiene estas particularidades. Gracias a ustedes por estar. Adiós.